Buenas noches. Personalmente, interesante el invitado de esta noche porque nosotros debemos priorizar las expectativas que hay en estos momentos con la Junta Central Electoral, el partido de oposición, los resultados, el conteo y de muchas otras cosas más. Se trata del director de comunicaciones y vocero oficial del Partido Revolucionario Dominicano, Víctor Gómez Casanova, en apenas segundos con él. Esta noche con nosotros Víctor Gómez Casanova. Mi querido Víctor, ¿Cómo te sientes? un placer tenerte. Gracias, igual tú. Víctor Gómez Casanova, quien es el director de comunicaciones y vocero oficial del Partido Revolucionario Dominicano, quien se la ha jugado todas. Me imagino yo que no le queda nada en el cartucho y ya lo tiró todo. Buenas noches, Víctor. Gracias, Mayo. Víctor, esa experiencia, ya tú has vivido algo parecido, pero no así tan involucrarte 100% en el quehacer del Partido Revolucionario Dominicano y en las dificultades y la coyuntura circunstancial, que es histórico, esta circunstancia de esos dos partidos viviendo tantos años en el antagonismo y tú vivir esa experiencia. Así es, pero ha sido algo muy enriquecedor para mí en lo personal. He tenido muchas oportunidades de crecimiento, de adquirir conocimientos, experiencias, y muy agradecido de Dios, del presidente de la República y candidato presidencial de nuestro partido, y ahora, gracias a Dios y a la voluntad del pueblo dominicano, presidente electo por 4 años más, y del presidente de mi partido y de la dirigencia de mi Partido Revolucionario Dominicano, por la oportunidad que me han permitido de jugar este rol, de asumir esta responsabilidad y hacerla con amor, con entrega, con dedicación, porque independientemente de las características que todo ser humano tenga y que otro pueda considerar como defecto, yo creo que me he caracterizado siempre por asumir mis causas con determinación, con responsabilidad y con firmeza, y esta no iba a ser la excepción. Esos cargos tienen su disyuntiva también. Claro que sí, sus amarguras, sus sinsabores. Sí. Y hay que tomar pastillas de paciencia. Sus retos y desafíos, la administración de las emociones. Para mí, el presidente Danilo Medina lo mencionó varias veces en sus discursos, y hay un libro muy interesante de la viceministra de la Presidencia, Zoraima Cuello, que puso en circulación hace poco más de un mes, que se llama El líder de cerca, que explica cómo el presidente Danilo Medina se maneja en la intimidad de su rol gerencial como jefe de Estado y cómo administra sus emociones. Y es un libro que yo exhorto a cualquier ser humano que quiera aprender, que quiera conocer, independientemente de simpatías políticas, partidarias. Es un libro que ayuda al crecimiento y al desarrollo personal de todo el que lo lee, porque cita ejemplos puntuales y con citas y con fechas y con personajes y con descripción de situaciones que establecen claramente cómo el ser humano que se dedica a la actividad política tiene que comportarse como parte del paquete, porque es que viene incluido. ¿Tú lees el libro y estás viendo al presidente? No, tú lees el libro y estás viendo el círculo de intimidad gerencial del día a día de un jefe de Estado, de un líder político, de un presidente de la República con características extraordinarias como la que ha demostrado el presidente Danilo Medina. En la conquista del 62% por el presidente de la República, ese reflejo del buen trabajo ante la nación del presidente de la República. Mira, Mayovanex, qué bueno que empezamos por ahí. Este proceso dejó muchas lecciones, y una de las principales lecciones que yo creo que dejó este proceso
es que el dirigente político en República Dominicana tiene que cambiar su estilo, tiene que cambiar su metodología de trabajo. Danilo Medina rompió con el viejo esquema, con el molde de político tradicional. El que quiera ser político exitoso en este país, dirigente político exitoso, candidato a cualquier posición, por más humilde o destacada que sea, tiene que establecer un rango de comparación con el estilo de administración del presidente Danilo Medina. Ese 62% sin precedentes en la historia dominicana, el presidente dominicano más votado en toda la historia de nuestro país. Y en una reelección. Y en una reelección y con un partido que tiene 16 de los últimos 20 años gobernando, 12 de ellos de manera ininterrumpida. Y este hombre logra un nivel de elección que más que una competencia electoral se vivió como un referéndum, donde la población fue a votar más que para elegir entre cuál de los candidatos quería que fuera presidente, para decirle a todo el país si la obra de gobierno de ese presidente ellos la aprobaban o no, si ellos estaban de acuerdo con que siguiera gobernándonos por 4 años más o no. Y 6, casi 7 de 10 dominicanos y dominicanas dijo que sí. ¿Por qué? Ese triunfo es un triunfo principalmente de Danilo Medina. Es un triunfo del presidente Danilo Medina porque solamente él, por su gestión de gobierno, por su temperamento, por sus habilidades y por sus características como ser humano, como político, como presidente, permitió articular una alianza política sin precedentes en la historia de este país. Y aunque mucha gente no está de acuerdo con su partido, aunque mucha gente no está de acuerdo con su gobierno, aunque mucha gente critica aspectos fundamentales de su gabinete o de las políticas públicas de nuestro país, le dieron un voto de confianza al presidente, le dieron un voto de aprobación a su gestión, le dieron un voto de reconocimiento. Y entonces Danilo Medina fungió en este proceso como una especie de bujía inspiradora, de locomotora del primer vagón del tren que sirvió para alar, para empujar vagones que si no hubiese sido porque Danilo Medina era el candidato presidencial, nunca hubiesen repetido en sus cargos. Y las encuestas lo decían, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí debemos ser autocríticos y reconocer que incluyendo candidatos de nuestro Partido Revolucionario Dominicano y de otros partidos que fueron en la alianza. Lo que pasa es que cuando un presidente en América Latina anuncia su reelección, lo que se estila es que los partidos de oposición se unifiquen en torno a la conformación de un frente antirreeleccionista. Aquí ocurrió todo lo contrario. Aquí 15 de 26 partidos políticos inscritos en la Junta Central Electoral para este proceso se unificaron en apoyo a la reelección del presidente Danilo Medina. Y con mucho orgullo los PRDistas podemos decir en el día de hoy que fuimos el partido más determinante para esa votación histórica que alcanzó el presidente Danilo Medina con un 62%. Víctor, tú decías del 62%, independientemente de que el expresidente Fernández había adquirido más del 50%, 53, 55%, ahora el presidente, después de 2 campañas, el PLD no había ganado solo, lo llevó a 50 él solo. Pero mira qué pasa. Sino con los aliados había llegado a 50 y más. Sí. Pero hay un aspecto intangible, no cuantificable, que el Partido Revolucionario Dominicano... Te iba a ir ahí. Para ti, porque hay mucha gente que me ha dicho, mira, Giovanés, pero el Partido Revolucionario Dominicano apenas está casi en 6. ¿Cuál ha sido entonces el aporte que le ha dado el Partido Revolucionario Dominicano al triunfo del presidente Medina? Pero con mucho gusto vamos a analizarlo. Mira, primero, el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones del año 2012 sacó un 42%.
sin aliados, el PRD. La candidatura presidencial del PRD obtuvo un 47%, pero los aliados aportaron un 5%. El PRD como partido obtuvo un 42%. El ex candidato presidencial Abinader Corona, en su partido, obtuvo un 27%. Y el PRD, en este momento, en el boletín número 6, la Junta Central Electoral le da un 6%. 27 más 6 son 33. Faltan 10% del 42, 43 que obtuvimos en el 2012. ¿Dónde están? Porque ni están en el partido que sustentó las aspiraciones del otro candidato, ni aparecen contabilizados en el cómputo del PRD. ¿Hacia dónde fue el trasiego de ese 10%? Se está contabilizando en estos momentos directamente a la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, que en esas mismas elecciones del año 2012 obtuvo como partido cerca de un 40% y hoy figura, como tú señalas, con un 50,3%. ¿Por qué ese 10% de lo que fue el PRD como partido en el 2012 hoy figura en el PLD? Porque el candidato a la presidencia que nosotros postulamos aparecía en todas las actividades de campaña con una gorra morada, con una estrella amarilla que decía PLD. Y el candidato presidencial que nosotros postulamos es el candidato presidencial del partido que personificó y encabezó la alianza, que era del Partido de la Liberación Dominicana. Pero además, cada vez que ese candidato le hablaba a la opinión pública con un micrófono en sus labios, le decía, tenían que salir a votar 2 por el PLD y morado entero. Y estamos en un país con una cultura presidencialista, caudillista, donde el seguidor hace lo que el líder le ordena. Y esa instrucción se veía como una orden que no solamente al PRD, sino a todos los partidos aliados, ¿Y el efecto? Prácticamente le creó un efecto, sí. pero además otra cosa. Cuando el presidente Danilo Medina mandó a votar morado en cada una de sus presentaciones, la campaña publicitaria que salía en los medios de comunicación con una estrategia de marketing que para mí, y he felicitado a Francisco Javier García, el director general de la campaña en diferentes oportunidades, ha sido la mejor campaña electoral en términos de marketing político que se ha hecho en este país en toda su historia. Tenían spots de televisión de 15 segundos. Llega rápido eso. Es que en los estudios de la psicología del ser humano, los estudiosos y los expertos del comportamiento, de la naturaleza humana, de la conducta humana, establece que lo que se penetra en la mente y en el corazón de un individuo no es lo que se dice, es la cantidad de veces que se repite. Cuando a ti te gusta una canción, ¿por qué te gusta? Porque tú la escuchas y la escuchas y la escuchas. Incluso en el playlist hay una aplicación, hay un botón que se llama repeat, de repetir, y a ti te gusta la canción y tú la repites y no te cansas de escucharla porque te gusta. Y te la aprendes. Entonces, la campaña electoral del PLD, mientras nosotros o los otros partidos teníamos cuña de 30 segundos, de 45 segundos y de 60 segundos, para la pauta de un comercial de 30 segundos, el PLD tenía una pauta de 2 comerciales de 15, los repetían de manera más constante y decían, sal a votar 2 y morado entero y en la casilla 2 y el propio presidente diciéndolo. Es muy posible que los PRDistas hayan votado por el 2 también. No, claro que sí, pero no solamente eso, Mayoanex, y qué bueno tener la oportunidad de aclararlo. Es que además de eso, hay candidaturas que les pertenecen al PRD. Que salen con el logo del PLD. Porque fueron contabilizadas en el centro de cómputos de la Junta Central Electoral como candidaturas PLDistas, porque el PLD es que personifica la alianza. Sí. Pero Félix Vázquez en la provincia Sánchez Ramírez es un senador del PRD postulado por el PRD. Y sin embargo sale morada la provincia Sánchez Ramírez, le corresponde salir blanca. ¿Por qué se dio eso ahí? Porque la Junta, al momento de recibir la inscripción de las alianzas, le dio personería jurídica al PLD como partido que encabeza la alianza a todos los niveles.
pero hay candidatos a alcaldes PRDistas que son nuestros, que ganaron abrumadoramente, como el caso de Junior Santos en Los Alcarrizos, como el caso de Francisco Peña en Santo Domingo Este, como el caso de Chacho Landestoy en Baní, de Tabito Suberví en Barahona, como el caso de Luisito en Montecristi, como el caso de los diferentes alcaldes que presentamos en la alianza, que cuando tú ves el boletín de la Junta Central Electoral aparecen morados y son candidatos PRDistas. Entonces esos votos le corresponden al PRD porque fueron emitidos por un partido en la casilla 1 del PRD. ¿Cómo se soluciona esa situación? En estos momentos la Junta Central Electoral tiene una situación más urgente, con una prioridad superior a cualquier pedimento que en el sentido de la identificación de la cantidad de votos le corresponda. Y tiene que ver con el tema del conteo manual y con el tema de los diputados. Pero eso ustedes con el PLD, eso ustedes lo resuelven. Claro que sí, porque los primeros que están conscientes de eso son los propios aliados. Ustedes son los que tienen la mayor cantidad de las alcaldías y cosas, ustedes presentaban lo municipal. Y en las localidades de mayor peso electoral, exacto, en la provincia de Santo Domingo Este, también en el caso de Los Alcarrizos, en el caso de Pedro Brán, que ganó el Mello, pero también en el caso de Barahona, de Baní, de San José de Ocoa y de otras provincias. Pero algo también importante para añadir. Eso no se hizo intencional, ¿verdad? No, ahí eso es... Nosotros no entendemos que la Junta Central Electoral ni ningún organismo tiene una animadversión o afán de hacernos daño. Nosotros no tenemos esa psicosis que presentan otros partidos. Pero hay otro dato adicional a ese. Te hablaba ahorita de lo intangible, de lo incuantificable. Mayoanex, el Partido Revolucionario Dominicano fue el partido que hizo posible la reforma a la Constitución para que el presidente Danilo Medina pueda repostularse. Y el espaldarazo que recibió el presidente Danilo Medina de parte del presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, que en ese momento era ya el candidato oficialmente declarado y escogido por nuestra asamblea como candidato presidencial del PRD, de declinar, de posponer sus aspiraciones para hacer la alianza con Danilo Medina, fue en un momento en el que la propia situación interna del PLD con el tema de la reelección todavía no estaba definida. Y para que los votos de la Asamblea Nacional pudieran cuantificar las 2/3 partes, mucho más, es la primera vez que se hace una reforma a la Constitución donde no se logra la aprobación de la reforma para un tema de reelección con el límite de los votos que se necesitan, sino con el 87% de la matrícula. Yo me río porque algunos sectores cuestionaban y establecían que no, que había que poner unos candados para establecer las 3/4 partes, en vez de las 2/3, que fueran las 3/4 partes de la matrícula. Sí, pero después de... Claro, pero Danilo Medina logró la reforma a la Constitución, la reforma a la Constitución para su reelección, no con las 2/3 partes, lo logró con más de las 3/4 partes, porque fue el 87% de la matrícula que votó, gracias al voto de los legisladores ¿de qué partido? Del PRD. Del Partido Revolucionario. Si no, no hubiese existido. Pero además de eso, pero el presidente está consciente de eso. Pero lógicamente, pero estas explicaciones no le estamos dando para el presidente, que es el primero que las conoce y las sabe y las maneja y las reconoce. Le estamos dando para ciertas voces, como tú planteas, que quieren venir a traer confusión. Otra cosa, Mayobanex, y a tu público de este programa personalmente. Imaginémonos por un instante que el Partido Revolucionario Dominicano, en vez de pactar con Danilo Medina y con el PLD, hubiese ido solo a las elecciones. Hubiésemos obtenido la cantidad de alcaldes, de regidores, de diputados y el senador de Sánchez Ramírez como lo tenemos hoy. ¿Cuánto nos daban las encuestas al momento de anunciar el presidente de nuestro partido, Miguel Vargas, esa encuesta, esa decisión? Otra cosa, si el PRD, en vez de anunciar la alianza con el presidente Danilo Medina, hubiese anunciado una alianza con el partido que postuló las aspiraciones de un ex candidato a la presidencia de nuestro país, ¿qué resultados hubiésemos tenido en comparación con los que tenemos hoy? ¿Hubiésemos obtenido la cantidad de votos y la cantidad de cuota congresual y municipal que vamos a obtener? Jamás. Pero te tengo una tercera y última. Si el PRD no anuncia su respaldo al presidente Danilo Medina
y Miguel Vargas no aparece en ese discurso a la nación del 15 de junio del 2015 y después el 7 de septiembre del 2015, en un momento en que Danilo Medina no tenía el 62% que tiene hoy, porque ahora es muy bueno venir a hablar de Danilo Medina y querer ser danilista y apoyar a Danilo. Ahora, en ese momento, cuando los cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Danilo Medina provenían de un sector a lo interno de su propio partido, cuando el tema del suicidio del ingeniero aquel lamentable en la oficina de supervisores de obra del Estado, cuando los cuestionamientos con el tema de la corrupción por el tema del hospital Darío Contreras y con una campaña desenfrenada que se inició cuando se dieron cuenta que el candidato iba a ser Danilo Medina y el PRD se puso como un solo hombre y una sola mujer, hombro a hombro, el PRD apagó el fuego. No solamente que apagó el fuego, cuando el PRD decide darle ese espaldarazo y Miguel Vargas le levanta la mano a Danilo Medina, ahí es que la población dominicana en sentido general empieza a demostrar el afecto, el cariño, el aprecio, el apoyo, empieza a despertarse hacia su figura, porque hasta ese momento el presidente Danilo Medina todavía no había hablado, todavía el presidente Danilo Medina no había dicho que iba a la reelección. Recuerda que a Miguel Vargas lo criticaron y lo crucificaron porque había anunciado su respaldo sin que se hubiese definido primero a lo interno del PLD y en el Congreso el tema de la reelección. Todavía y el presidente Danilo Medina estaba callado, el presidente Danilo Medina administrando su silencio como hombre ecuánime, prudente, discreto. Entonces, esos aportes del PRD es lo que ha permitido que el presidente Danilo Medina sea hoy el presidente más votado en toda la historia de la República Dominicana, porque independientemente del aporte cuantitativo en términos porcentuales de votación, el aporte intangible de lo cualitativo hacia esa candidatura no tiene precedentes en la historia. Usted sabe lo que el propio presidente lo dice, no lo digo yo, dice el presidente Danilo Medina. ¿Quién lo iba a decir? Usted sabe lo que es yo competir en el 2012 con el PRD, con un nivel de polarización en esa campaña, y hoy mis mejores aliados, mis mejores amigos, los que más me apoyan, los que con más vehemencia trabajan a mi favor. Yo quiero que tú oigas al presidente Danilo Medina expresándose de doña Angelita García de Vargas, la esposa del presidente de nuestro partido, que no faltó a una sola de las últimas caravanas que hacía el presidente Danilo Medina, del presidente de nuestra juventud, Joel Díaz, andando siempre con el presidente Danilo Medina, con la simbología del hacho del PRD. Yo quiero que tú oigas cómo el presidente Danilo Medina se expresa del presidente de nuestro partido, el ingeniero Miguel Vargas, de los líderes locales. Yo me siento orgulloso como PRDista, y todos los PRDistas debemos sentirnos orgullosos del papel que hemos jugado en estas elecciones, por el esfuerzo, por el sacrificio, por la determinación de un partido que apenas presentó un candidato a senador de 32 y lo ganamos, 47 de 190 candidatos a diputados, 43 en alianza y hasta 49 porque hubo 6 de manera individual como candidatos a alcaldes, y nuestros regidores. Usted sabe el papel que hizo aquí en el Distrito Nacional nuestra candidata a diputada Janet Camilo en la circunscripción número 1, Elizabeth Fabián en la circunscripción número 2, Fiquito Vázquez, nuestro director nacional de campaña, no solamente en la circunscripción número 3, en todo el país. Los hombres y mujeres que se echaron las candidaturas del PRD al hombro en una situación tan difícil, porque no era cómodo, era un PRD en una embestida de parte de nuestros antiguos compañeros, que perdieron las elecciones, Mayobanex, entre otras razones, porque ellos estaban más concentrados en destruirnos a nosotros que en ganarle a Danilo Medina. Ellos tenían una psiquis, una obsesión, un norte fijado. Veían los números de ustedes más que los de ellos. Ellos lo que querían era destruir, aniquilar, desaparecer el Partido Revolucionario Dominicano. Y te digo que se les peló el billete, no se les dio, porque nunca... Así como la oscuridad de la noche nunca ha podido vencer la luz del alba del amanecer, nunca el odio ha vencido al amor. Y el PRD trabajó con Danilo Medina por amor, por entereza, por dignidad, por orgullo. Cuando los PRDistas fuimos a votar el domingo pasado,
además de votar por Danilo Medina, votábamos por nosotros mismos, por nuestro orgullo, por nuestra historia, por nuestro líder, por nuestro aparato partidario en vías de fortalecimiento después de una crisis tan severa como la que hemos tenido. Cuando tú hablas de Danilo Medina y el presidente de tu partido, Miguel Vargas, esa química siempre funcionó. Lo que pasa es que Danilo Medina y Miguel Vargas tienen temperamentos y actitudes muy similares. Por ejemplo, Danilo Medina ha sido calumniado, ofendido, despreciado. Lo dijo ayer, Danilo Medina ha sido... Que a sus opositores nunca le dijo... No, yo te voy a decir algo. De todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana, al que más trabajo le dio ponerse esa ñoña se llama Danilo Medina Sánchez. Peña Gómez sufrió más que él y pasó más vicisitudes que él y tuvo situaciones de mayor dificultad que él, pero lamentablemente murió sin haber sido presidente. Danilo Medina alcanzó la presidencia. Miguel Vargas ha sido cuestionado, calumniado, acusado, crucificado. ¿Y cuándo tú has oído a Danilo Medina o a Miguel Vargas responder un ataque, atacar, hablar de manera descompuesta? Danilo, ¿qué diferencia hay, te pregunto yo a ti, a tu público televidente, entre la situación que está viviendo Miguel Vargas y el PRD desde el 2011 para acá, con las situaciones internas al PLD, con las que vivió Danilo Medina en el 2007 a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Pero además son dos hombres que se caracterizan por hablar más con hechos que con palabras. Nosotros le decíamos al ingeniero Miguel Vargas que el mejor anuncio que él ha sacado es cuando dice, muchos dicen que hablo poco. Sí. ¿Verdad? Porque él no habla. Sí. Y para hablar del otro, imagínense. Sin embargo, Mayobanés, yo creo que la política no es estática. La política es circunstancial, es coyuntural. Yo estuve hablando lo voy a decir públicamente, con el alcalde saliente del Distrito Nacional. Te iba a hablar, oye, me adivina, te iba a hablar de Roberto Salcedo. ¿Qué te parece el comportamiento de Roberto Salcedo para con el ganador, David Collado, que de una buena vez le reconoció que ganó y le envió una comunicación felicitándole y ya está en su equipo de transición? Un comportamiento decente, un comportamiento correcto, un comportamiento de madurez política, un candidato a la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo, características que lamentablemente no se observan en un hombre que hasta hace pocas horas aspiraba a dirigir los destinos de la nación. O sea, fíjate qué contradicción. El alcalde Salcedo lo engrandece, partido, ese comportamiento lo engrandece. Pero claro que sí, del partido en el gobierno, reconoce el triunfo de su adversario y le hace esta carta y felicita y reconoce su derrota, y el candidato a la presidencia lo que hace es que amenaza y va para los pueblos y dice que la Junta. Pero Mayobanés, si Roberto Salcedo se le hubiese ocurrido, mira, me hay que contar mi voto 1 a 1. Lo que pasa es que Roberto no podía hacerlo, porque el margen, mira Mayobanés, tú pides un reconteo, sí, tú pides una evaluación, tú haces una impugnación, cuando la diferencia es de un 1, de un 0,5%, de un 2%, hasta de un 3, Mayobanés, es más, hasta de un 5. Pero no de un 30. Mayobanés, pero cuando a ti te llevan 10, 15, 20, 25, 30, 35 puntos, como le está llevando el presidente Danilo Medina a su más cercano contendor, es injusto. Además, déjame decirte algo, ese partido no ha sabido aprovechar el caudal de votación que obtuvo por encima de las expectativas generadas por las encuestas publicadas. Fíjate tú que el rango de expectativas sobre la candidatura de Danilo Medina se mantuvo. Todas las encuestas al presidente Danilo Medina le daban entre un 58 y un 63. Y se mantuvo en el borde superior de las expectativas. Sin embargo, todas las encuestas le daban a este otro candidato entre un 27, 28, 29% y termina casi con un 35% con sus aliados
en sumatoria y es incapaz de aprovechar ese caudal de votos recibido a su favor para comportarse a la altura de lo que debe ser un aspirante a la jefatura del Estado. También pide la renuncia y acusa al presidente de la Junta Central Electoral en su alocución de hoy. Mira, Mayovanex, esa fue la peor metida de pata de su discurso. Y yo voy a revelar aquí cosas. El comportamiento del presidente de la Junta Central Electoral con los partidos de oposición. Yo te voy a revelar aquí cosas en tu programa que yo había callado durante el proceso electoral porque estratégicamente no eran convenientes por el desarrollo y el desenvolvimiento de los jueces del proceso. Oye lo que yo te voy a contar. Y ahí está, y reto a que me desmientan Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, o el ex candidato presidencial de ese partido. Cuando a él se le proclamó como candidato a la presidencia, no hubo quórum en la asamblea para presentar. Eso fue hoy que lo dijo. Oye, Mayovanex, cuando a él se le proclamó como candidato presidencial por su partido, el 14 de junio del 2015, la Junta Central Electoral inspeccionó y verificó que esa asamblea, de acuerdo a la ley, no cumplía con el quórum establecido por la ley para sus delegados. ¿Y lo aceptaron como candidato? No, no lo aceptaron. El presidente de la Junta Central Electoral, en vez de rechazarle la candidatura, lo llamó y personalmente se reunió con él en varias oportunidades, incluyendo en la casa del presidente de la Junta Central Electoral. ¿En la casa de Roberto? En la casa de Roberto Rosario, dándole un trato distinguido, dándole un trato decente. Lo recibió en su casa y entre otros temas conversaron sobre la necesidad de hacer una segunda asamblea para que él fuese proclamado candidato presidencial con los requisitos que establece la ley electoral, porque en la primera asamblea no lo habían logrado con respecto al quórum. Así que le dio la oportunidad. Y entonces, claro, ¿y qué? Lo hizo públicamente, le generó un escándalo, le rechazó la candidatura, le afectó sus aspiraciones, de ninguna manera, lo hizo con prudencia. Roberto Rosario ha tratado a estos señores, a estos partidos, con la decencia, con el respeto, con la cortesía que ellos no han tenido para con él. Lo han desconsiderado en el día de hoy. No solamente lo han desconsiderado, han cuestionado al mejor presidente que ha tenido la Junta Central Electoral en toda su historia, que se llama Roberto Rosario, demostrado con hechos. Y han cuestionado el proceso mejor organizado de toda la historia de nuestra vida democrática. Y mira tú, y si algo le debo criticar al magistrado Rosario, con respeto, pero se lo señalo en este programa, es que interrumpió el conteo electrónico en medio del proceso como una manera de aceptar el chantaje que le impuso con las presiones este candidato, con otros candidatos también, candidatos que entre todos no alcanzaban ni siquiera ahora un 3%. Ahora no quieren esperar el conteo. No solamente eso, Mayovanex, que tú no puedes cambiar las reglas del juego después que el juego empezó. Exacto. Tú te puedes poner de acuerdo para cambiar las reglas antes de cantar play ball. Pero si tú y yo estamos discutiendo antes de tú cantar play ball como árbitro, y tú me dices, mira Víctor, de acuerdo a estas nuevas reglas que vamos a acordar entre todos los jugadores, cuando se dé un hit, en vez de correr para primera, ahora la regla es que hay que correr para tercera. O sea, eso es lo que bueno, está bien, se acordó así, fuego. Lo que no es igual no es ventaja. No hay problema, fuego a la lata, lo aceptamos. Entonces, cuando tú cantas play ball, ya tú me dijiste a mí que cuando se dé el hit hay que correr para tercera. No para primera, sino para tercera, y el diamante al revés. Entonces, después que yo di un hit y yo esté corriendo entre tercera y segunda para después doblar para primera, tú no me puedes parar la bola y decirle al outfield, no, espérate, no tires, mira, ve acá, que ahora hay que irse por primero otra vez. Rosario se exageró con él. Es que él quiso eliminar cualquier cuestionamiento que como quiera lo iba a ver, porque lamentablemente aquí todavía persiste la cultura del pataleo. Aquí, cuando tú estás jugando dominó, en un colmadón, cuando es hasta 200 ahora, porque antes era hasta 100, cuando yo era chiquito se jugaba hasta 100 y el pase redondo y la capicúa eran 25, ahora no, ahora se tranca con el de abajo y cuando tú juegas ya es hasta 200. Cuando tú ves que va 80 bajando y tú estás perdiendo, tú haces así, dices, agua, vamos a chequear esta junto que aquí el doble 6 está marcado, mire este domino tiene una ceñita aquí. Si por mano Alcaray
el que está jugando abajo de ti se rasca una oreja porque le picó un mosquito, ¡ey! Eso es que se está haciendo señas. O sea, el dominicano... Buscando argumentos, no. Y si tú tienes un temperamento de que tú eres que compra el bate y que compra la pelota y que compra el guante y va al play, si no te dejan jugar porque tú te ponchas mucho, no, pues me llevo mi bate y mi pelota y recojo los guantes. Aquí hay una cultura de naturaleza del dominicano en la junta de vecinos, en los gremios. Entonces yo creo que el presidente de la Junta Central Electoral hizo un proceso y los magistrados, a excepción de algunos que veo ahí dando declaraciones, bueno. Entonces, ese proceso debió haberse mantenido conforme se acordó antes de las elecciones y no que después que estamos contando electrónico, como se acordó que se iba a contar electrónico y manual, pararlo electrónico. Mira el tranque que hay ahora. Ahora ellos dicen que hay que contarle todo su voto, No pero se lo están contando. Que hay una situación ahora con unas candidaturas a diputados. Nosotros tenemos unas situaciones con unos cuantos diputados nuestros que ganaron su elección, que son diputados electos, pero que con el tema del manual volvimos a los palitos y a los ceritos. Es un problema. Entonces ahora un diputado que sacó 10 votos, el delegado lo ayudó y le puso un 0 a la derecha y ya en vez de 10 tiene 100. O sacó 20 votos y el delegado lo ayudó y le puso un 1 delante del 20 y ya tiene 120. Eso se esperaba. Pero es que con el conteo electrónico se daba mayor legitimidad y confianza a la transparencia para que el que votó por un diputado se le cuente a ese diputado. Víctor, nos vamos a ir a una publicidad ahora. Cuando retornemos, que tú nos digas las expectativas que hay y las esperanzas para con los PRDistas y el nuevo gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Cómo no? Continuamos con el director de comunicaciones y vocero oficial del Partido Revolucionario Dominicano, Víctor Gómez Casanova. Víctor, muchos PRDistas, el 95%, preocupados porque ellos, hay algunos que me preguntaron antes de, porque ya sabía que tú venías para acá, me van a pregúntale a Víctor, por favor, que él está cerca al ingeniero ahí, cuáles son las esperanzas y las expectativas para el nuevo gobierno del presidente Medina, que él habló en su discurso a los funcionarios y a los nuevos que tengan humildad, que no sean prepotentes, lo dijo el presidente, y cuando ellos escucharon, dijo, y a los nuevos, ellos, ¿entiendes? ¿Tú dices el 95%? Sí, o el 100%. Parece que queda corto. El 101. Mira, Mayovanex, de ese tema yo no puedo opinar, porque ya eso es competencia del presidente de la República y el presidente de nuestro partido. Constitucionalmente, a quien le corresponde la discrecionalidad de la designación de puestos en el gabinete y en el gobierno es al jefe de Estado. Y el presidente Danilo Medina, aunque señaló eso que tú estableces, es su competencia. Sí, sí. O sea, eso no me corresponde a mí, ni creo yo que nadie puede, porque eso es discrecional del presidente Danilo Medina. Ahora, lo que yo sí puedo decirte es, porque eso fue público, que cuando Miguel Vargas como presidente del PRD y Danilo Medina como candidato presidencial del PLD suscribieron el acuerdo del gobierno compartido de unidad nacional, se estableció en ese acuerdo una parte programática con una serie de aportes de 12 puntos de políticas públicas que fue acogido por el presidente Danilo Medina e incluido en el programa de gobierno que presentó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, como coordinador del equipo técnico del candidato y del presidente Danilo Medina, y se estableció una cuota de participación para el Partido Revolucionario Dominicano en función de gobierno compartido de unidad nacional y de la alianza programática y electoral suscrita entre ambas organizaciones. Pero ya los detalles de eso es algo en lo que yo no puedo emitirte ninguna opinión, porque le compete exclusivamente al presidente de la República, que es quien tiene la facultad, y
de discutirlo con el presidente de nuestro partido, entre ellos como principales líderes de ambas organizaciones. Nos imaginamos que ustedes en el PRD vienen con una autocríticas, reingeniería, después de... Tan pronto concluya el proceso del conteo de los votos y la emisión final de los boletines, el presidente del partido va a convocar a los organismos de dirección del partido, a los candidatos del partido, tanto a los electos, a todos los que participaron en la contienda. Y hoy estábamos discutiendo, precisamente él nos decía, que tiene la intención de esperar que la Junta Central Electoral termine de ofrecer los boletines definitivos, porque mira qué pasa, ahora mismo, y esto aprovecho para hacerle un llamado a la reflexión a muchos compañeros y compañeras, no es momento todavía de entrar en las consideraciones de los resultados del proceso hasta que no termine la presentación de los resultados del proceso. Pero además, nuestra prioridad ahora mismo es asistir a todos nuestros candidatos ante las juntas municipales y ante la Junta Central Electoral, como lo estamos haciendo, para el tema de la revisión de las actas del conteo manual que contaminaron algunos resultados, sobre todo a nivel congresual con los diputados, y el tema del voto preferencial. Entonces, toda nuestra atención ahora, el 100% de la atención de la presidencia y de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano está concentrada en esa parte. Una vez concluya la emisión final de los boletines, el conteo final por parte de la Junta Central Electoral, entonces pasamos al proceso no solamente de revisión, sino de reingeniería, de reestructuración, de recomposición, de reordenamiento. Tenemos que pasar balance, establecer nuevos retos, desafíos, establecer nuevas estrategias. Y el PRD tiene que estar consciente que esta fue una elección de transición, una etapa donde hicimos una alianza estratégica por la coyuntura de la circunstancia política del momento, pero que nosotros como partido ahora tenemos que apostar a nuestro aporte a las ideas de políticas públicas presentadas en ese acuerdo programático del gobierno compartido y a trabajar para la recomposición, la reorganización, la reingeniería que necesita nuestro partido. No solamente nosotros, todas las fuerzas políticas. Estas elecciones nos trajeron muchas lecciones y entonces nosotros como partido debemos abocarnos a estudiar, analizar este proceso y establecer nuestras nuevas metas, nuestros nuevos retos y desafíos. Y otra cosa, que me voy a atrever a decirlo aquí, el Partido Revolucionario Dominicano está conminado a un profundo y serio proceso de reconciliación interna. Aquí se vieron evidentes muchos candidatos con conflictos y diferencias entre dirigentes de nuestro propio partido. Es decir, que quedan todavía. Lo que pasa es que es una tradición, es una cultura que el PRD viene arrastrando desde su fundación, cuando la diferencia entre don Juan Bosch y don Juan Isidro Jiménez Grullón, y después con Cotubanamá Enríquez, y después con González Tamayo, y después con el doctor Peña Gómez y Juan Bosch, y después con Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, y después con Jacobo Magluto y Salvador Jorge Blanco, y después con Atuey de Cami Hipólito Mejía, y después con Hipólito Mejía y Miguel Vargas. O sea, el PRDista tiene que entender que hay una nueva sociedad que está dando señales muy claras, que está mandando señales muy claras, y el PRD tiene que entrar en sintonía con esa nueva sociedad para un nuevo proceso. Víctor, Mayobanex, el mejor de los éxitos. Gracias. Y agradecido. Siempre de ti también. Bien, estuvimos con el vocero oficial del Partido Revolucionario Dominicano y director de comunicación, Víctor Gómez Casanova. Buenas noches.